se viene desarrollando el segundo día del encuentro Oriente de Tejiendo Ciudadanía aquí en la ciudad de Iquitos, y hoy día estamos con Oseas Barbarán. Él es presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Oseas, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Oseas, queremos conversar algo sumamente importante: la participación de las comunidades indígenas en las decisiones del gobierno, de las autoridades. Tocaste un tema súper importante, que era garantizar la participación de los pueblos en el Estado, ¿no? Realmente muchas veces se habla de que hay que escucharlos, pero ¿parte únicamente por sentarse a hablar con ellos, o qué es realmente garantizar que las decisiones que se tomen estén considerados los derechos de las comunidades indígenas? Para nosotros, para los pueblos indígenas, existen varios principios fundamentales. Por ejemplo, el respeto mutuo. El respeto mutuo para nosotros es un derecho fundamental para el ámbito social y los derechos humanos de los pueblos indígenas. El respeto mutuo. Yo te respeto, tú me respetas. Cuando hay un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, el Estado debe recoger la propuesta de los pueblos indígenas y no solamente escucharlos a los pueblos indígenas, sino también tener en cuenta estas peticiones, demandas de los pueblos indígenas, para que ellos tomen y puedan dar una solución, una respuesta inmediata, ¿no? Porque el Estado tiene esa responsabilidad, ¿no?, de proteger, de atender las demandas estructurales de los pueblos indígenas. Entonces, para eso, uno de los principios, repito, es el respeto mutuo también, ¿no? El respeto, que no solamente escuchen la voz de los pueblos, sino también que reconozca, y además de reconocer, ponga en acción, porque este es un derecho humano, es un derecho de los pueblos indígenas, no porque solamente dice la Constitución Política del Perú, sino también hay otros instrumentos legales internacionales que permiten que los pueblos indígenas tenemos ese derecho de pedir al Estado, en este caso al Estado peruano, para que el Estado peruano, punto por punto, dé solución. Y lo que he dicho el día de hoy en la conferencia, este evento internacional o nacional también, ¿no? El escuchar y que estos puedan dar una solución inmediata, ¿no? Considerando también que cuando hablamos de respeto, implica que mis decisiones como Estado van a tener cierta consecuencia en la comunidad indígena, ¿no? Y saber que tengo que respetar los derechos de estas comunidades, tengo que respetar los derechos de cada persona que la integran, y también considerar que mis decisiones no vayan a impactar negativamente en esta comunidad, ¿verdad? Así es, por eso el diálogo intercultural de respeto es importante, ¿no? Ambas partes, el Estado y los pueblos indígenas, es un diálogo intercultural. Nosotros actuamos de buena fe. Nosotros somos pueblos indígenas o nacionalidades indígenas sanos, que queremos construir una sociedad con justicia, con paz. Pero si el Estado solo quiere intervenir o interviene con algún programa o proyecto en el territorio de los pueblos indígenas, va a afectar los derechos de los pueblos indígenas. Tiene que consultar a los pueblos indígenas. Ese es respeto mutuo. Si los pueblos indígenas no quieren o va a afectar sus derechos colectivos, sus derechos territoriales, sus derechos ambientales, sus derechos culturales, inclusive sus derechos políticos, también los pueblos también tienen que tener ese derecho de que respeten la decisión, la autodeterminación de los pueblos, como dice el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, un órgano internacional que el Estado debe escuchar. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta esto. Por eso dije esto, el respeto mutuo, ¿no? Si no queremos, simplemente no queremos. Nadie puede coaccionar, nadie debe obligar a alguien que esté en contra de sus derechos. Y también tenemos toda la autodeterminación de decir que no. Pero si cuando hay algunos proyectos o programas que el Estado quiera implementar, va a beneficiar a los pueblos indígenas, bienvenido. Tenemos que sentarnos a conversar, ¿no? Dentro del marco de respeto. Eso es lo que yo quería decir también el día de hoy. Le dije de manera más pública y de manera más asertiva, ¿no? Y con mucha naturalidad y con mucha propiedad también, porque nosotros somos los representantes de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Venimos a estos tipos de espacios, de eventos, que nos permite transmitir nuestra voz, transmitir nuestra propuesta, ¿no? Entonces, eso es fundamental para nosotros también. Y esto parte
por reconocer cuáles son las necesidades de cada comunidad y no podemos saberlo si es que no conversamos con ellos, ¿verdad? Así es. Uno de los problemas principales que hace años tenemos es el tema de la tenencia de tierras, la gestión territorial, la seguridad territorial de los pueblos indígenas. Si bien es cierto, vivimos en un espacio geográfico donde tenemos nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra cultura, la misma gente vive allí. Si no tiene reconocimiento estos pueblos como tal, como pueblos, tal como señala la Constitución y otros instrumentos legales internacionales que reconocen como tal, nada estamos hablando. Siempre el Estado va a vulnerar, siempre el Estado va a seguir expandiendo su política extractivista de saqueo de nuestros recursos naturales. Está bien, pero el Estado debe consultar. Ahí debe funcionar ese mecanismo de consulta, la consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas, ¿no? Y decir finalmente, abiertamente y libremente decir si queremos o no queremos. Y también los pueblos necesitamos desarrollo sostenible. ¿Y qué significa para nosotros desarrollo? La consulta previa, el respeto mutuo, eso está enmarcado dentro de estos derechos y el Estado tiene que reconocer esos derechos, como les dije, el derecho territorial, que es fundamental para nosotros. Una comunidad indígena, un pueblo, una comunidad nativa que no tenga su tierra, que no tenga la titularidad como tal, una comunidad nativa, fácilmente va a venir un tercero y va a invadir nuestras tierras, va a haber concesiones forestales, superposición de tierras y nos van a seguir invadiendo nuestras tierras y territorios y finalmente, geográficamente o territorialmente ya vamos a estar siempre excluidos dentro. Entonces, ¿qué seremos? Como cualquier otro ciudadano que vivimos en las ciudades, en grandes ciudades del país. Y eso es lo que no queremos. Tenemos que asegurar una vez tener ese territorio, esa titularidad, ese título de propiedad, ¿no? A nombre de nuestra comunidad de manera colectiva, ya tenemos derecho a decir, sí, este es nuestro territorio, queremos que nos respete, si ustedes quieren venir a nuestro territorio, negociemos, hablemos de manera tú y tú, con mucho respeto. Por eso el respeto mutuo es importante, uno de los valores principales de los derechos humanos que hay que tener en cuenta. Oseas, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias también.